Concepto 7. La conferencia reconoce que el Acta de Constitución y Estatutos de la Junta de Servicios Generales son instrumentos legales, que los custodios están por consiguiente totalmente autorizados para gobernar y dirigir todos los asuntos del Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos. Se entiende además que el acta de la conferencia en sí no es un instrumento legal, más aún, que se apoya en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de las finanzas de Alcohólicos Anónimos para su efectividad en último término. Este concepto puede parecer contradictorio, casi como el enfrentamiento de una fuerza irresistible con un objeto inamovible. Por un lado vemos una junta de custodios investida con el poder legal total sobre los fondos y servicios de Alcohólicos Anónimos, y por otro lado, vemos que la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos conserva tal influencia tradicional y esa fuerza financiera que, de ser necesario, puede sobreponerse a los derechos legales de la Junta de Custodios. En realidad, puede dar orientaciones generales a los custodios y procurar su cumplimiento. Lo anterior significa que el poder práctico de la conferencia casi siempre será superior al poder legal de los custodios. Este poder supremo de la conferencia proviene de la enorme influencia tradicional de la Carta misma. Se deriva de la amplia mayoría de delegados escogidos por los grupos en la conferencia y, finalmente, en casos extremos, estará basado en la indiscutible capacidad que tienen los delegados para negarle a la Junta de Servicios Generales los fondos que ella necesite para operar, los cuales provienen de las contribuciones voluntarias de los mismos grupos de Alcohólicos Anónimos. Teóricamente, la conferencia no es más que un cuerpo asesor, pero en la práctica tiene todos los derechos y controles finales que pueda necesitar. Cuando reflexionamos que nuestros custodios no tienen un interés salarial financiero en sus puestos, podemos estar totalmente seguros de que una junta en tales condiciones nunca pensaría en oponerse legalmente al deseo claro y sostenido de los delegados de la conferencia y las áreas de Alcohólicos Anónimos que representan. Si algún día se nos presentaran grandes dificultades, en ningún caso podría resultar en un estancamiento. La conferencia siempre tendría el control total de la situación. Siendo la conciencia de Alcohólicos Anónimos, los delegados se sentirían con la suprema autoridad sobre nuestra Junta de Servicios Generales y sobre sus filiales incorporadas de servicio mundial. La historia de este desarrollo es muy interesante e importante. Cuando se estaba proyectando la Carta de la Conferencia, en 1950, se presentó como problema vital el decidir quién habría de tener la autoridad final, si la conferencia o los custodios. En ese entonces, nosotros ya dábamos por seguro que la autoridad total y final sobre nuestros fondos y servicios no podría continuar residiendo en una aislada junta de custodios que tuviera un derecho inapropiado de elegir sus propios sucesores. Esto hubiera sido abandonar los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos en las manos de un grupo paternalista, lo cual es totalmente contrario al concepto de conciencia de grupo de la tradición 2. Si los custodios iban a ser nuestros administradores permanentes de servicios y los guardianes de las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, evidentemente deberíamos colocarlos en una posición en la cual necesariamente tuvieran que ajustarse a las tradiciones y a los deseos de nuestra asociación. Para cumplir ese objetivo, se consideraron toda clase de organizaciones. Pensamos en incorporar a la conferencia misma, colocándola así en posición de autoridad legal sobre la Junta. Esto hubiera significado que todos los miembros de la conferencia deberían cumplir también requisitos legales. Esto hubiera sido demasiado complicado, ya que hubiera implicado también la incorporación real de toda nuestra asociación, una idea que la conferencia misma repudió posteriormente. También estudiamos la idea de organizar elecciones en todo el país para nombrar a todos nuestros custodios, pero este procedimiento hubiera producido confusiones políticas y no hubiéramos obtenido la gente con la calidad administrativa que la Junta requería. Por estas razones, se abandonó esta idea. Entonces nos preguntamos si sería posible que la conferencia misma postulara y eligiera directamente a nuestros custodios. Pero, ¿cómo podrían tantos delegados llevar a cabo esta idea? Ellos provendrían de todas partes del país y por consiguiente no se conocerían suficientemente unos a otros. Sus periodos serían cortos y las reuniones muy breves.
¿En qué forma entonces le sería posible a un cuerpo integrado en esta forma postular y elegir custodios alcohólicos y no alcohólicos de alto calibre administrativo? Evidentemente no encontrábamos un método adecuado para que esta idea funcionara. Por lo tanto, muy a nuestro pesar, tuvimos que desechar esta idea. En esta forma llegó a ser obvio que la selección de nuevos custodios, sujetos a la aprobación de la conferencia, tendría que provenir necesariamente de los mismos custodios. Solamente ellos tendrían la capacidad para comprender las necesidades de la Junta. Salvo en periodos de reorganización, este método de selección tendría que continuar, al menos, para la mayor parte de la composición de los miembros de la Junta. De otra manera, no se podría responsabilizar a la Junta por los resultados de su administración. Resultaríamos sin administración de ninguna clase. Por esta razón, se le dio a la conferencia el derecho de rechazar, pero no de elegir a los nuevos candidatos a custodios. Como resultado de todas estas ideas, se desarrolló nuestra actual Carta de la Conferencia, una estructura que claramente le da a la conferencia una autoridad final y suprema, pero la cual, sin embargo, preserva legalmente el derecho de los custodios para funcionar en forma libre y adecuada, de la misma manera que debe funcionar cualquier junta directiva de una empresa. Este esquema se conforma estrictamente a la tradición 2 en lo referente a los servidores de confianza. Dicha tradición establece que nuestros servidores, dentro del alcance de sus deberes, deben gozar de nuestra confianza para poder utilizar su experiencia y criterio. Se espera que todos los servidores de confianza de Alcohólicos Anónimos en todos los niveles ejerciten su liderazgo. Y el liderazgo no es sencillamente una cuestión de un sumiso quehacer doméstico. Por supuesto, el liderazgo tampoco puede funcionar si está constantemente sometido a una barrera de órdenes superiores. Toda nuestra experiencia, hasta la fecha, nos muestra que ese equilibrio de poderes entre los custodios y la conferencia funciona magníficamente. No hemos escamoteado esfuerzos para otorgarle a la conferencia una autoridad final por vías prácticas y tradicionales. A través de métodos legales, hemos delegado una amplia autoridad de funcionamiento y poder discrecional a los custodios. Creemos que este equilibrio puede mantenerse indefinidamente porque un poder está protegido por la tradición y el otro por la ley. Hablemos ahora de otro aspecto interesante que muy frecuentemente es puesto en discusión por los nuevos custodios. Ellos dicen: nosotros los custodios tenemos ciertos derechos y deberes establecidos legalmente por nuestra carta. Cuando aceptamos órdenes u opiniones de la conferencia, ¿no estamos violando la carta? Debemos tener el derecho legal total para decir no a cualquier deseo de la conferencia. Es verdad que nuestros custodios tienen esa autoridad legal absoluta, pero no hay nada en la carta que los obligue a hacer uso de toda autoridad en todo momento. Ellos tienen toda la libertad para aceptar consejos y aun dirección de cualquier persona, y pueden sencillamente abstenerse de usar su derecho legal para decir no cuando resulta mucho más sabio, considerando todos los aspectos, el decir sí. De la misma manera que la conferencia debe evitar el abuso de su autoridad tradicional, deberían los custodios evitar el abuso de sus derechos legales. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene un derecho legal absoluto para vetar la legislación aprobada por el Congreso. Sin embargo, él no lo usa en el 99% de las ocasiones porque a. está de acuerdo con la legislación, o b. aunque no está de acuerdo con la legislación, cree que un veto sería poco aconsejable o que sería imposible sostenerlo. Las circunstancias en cada caso particular determinan si utiliza o no su poder de veto. De la misma manera, sucede con los custodios de la Junta de Alcohólicos Anónimos. Claramente entonces nuestra Junta de Custodios se reserva un poder de veto sobre cualquier acción de la conferencia. Esto es legalmente necesario y en principio es lo correcto, pero el veto será usado muy ocasionalmente. Sin embargo, habrá ocasiones en que el veto de los custodios tendría un uso muy importante y constructivo. A continuación, daremos 3 ejemplos típicos en los cuales es deber de los custodios vetar la acción de la conferencia. 1. Si por causa de prisa o presión,
la conferencia llegase a tomar una acción o dirigir una orden a los custodios violando patentemente su propia carta o la de la Junta de Servicios Generales, o si la conferencia aprobara una medida tan inconsulta o tan peligrosa como para perjudicar seriamente, a juicio de los custodios, las relaciones de Alcohólicos Anónimos con el público o la comunidad considerada en su totalidad. Entonces, los custodios tendrían el deber de pedir a la conferencia que vuelva a considerar la medida que se pretende aprobar. En el caso de que la conferencia rehusara tal reconsideración, los custodios podrían entonces usar su derecho legal de veto. Y, si les parece aconsejable, podrían apelar directamente a los mismos grupos de Alcohólicos Anónimos. 2. Aunque por tradición los custodios nunca deben excederse sustancialmente en su presupuesto aprobado por la conferencia, sin haber consultado a la conferencia misma, ellos deben sentirse totalmente libres para reducir la cifra presupuestal de la conferencia durante cualquier año fiscal, aunque dicha acción pueda restringir o cancelar planes especiales o proyectos iniciados o dirigidos por la conferencia misma. 3. Si por causa de situaciones imprevistas, un proyecto o resolución particular de la conferencia llega a ser desaconsejable o irrealizable durante el año fiscal, los custodios deben, sin prejuicio, ser capaces de usar sus derechos de veto y cancelación. En consecuencia, si en los próximos años la conferencia siempre tiene en cuenta que en la conferencia reside la autoridad final de servicio, podemos estar seguros que ninguna de las dos entidades se verá tentada a hacer caso omiso de la otra. Podemos esperar que de esta manera todos los problemas graves serán resueltos y que la armoniosa cooperación será la regla general.